seguimos en este programa, La Voz de Dios, y estamos con el tema, en medio de este programa, de El Buen Samaritano. Y donde les recordamos a todos los que nos están oyendo el número de teléfono, el 924 45 24 59, y también les recordamos nuestra página de Facebook, que es Radio Vida Montijo, donde ahí podremos vernos en directo, y también tenemos el enlace en el perfil de Facebook para que nos podáis ver, y desde ahí también, o sea, por ahí nos podéis escuchar por internet, por si no nos podéis ver a través de Facebook. Y ya después pues también tenéis, pues como no, esta radio, el 88.2, y estamos con el tema El Buen Samaritano. Todas las personas que visualicen, Señor. Y empezamos El Buen Samaritano desde Lucas, capítulo 10. Perdona, y el tema con el tema que quieres sacar del Buen Samaritano, ¿cuál? Al final, en medio del Buen Samaritano hay mucho que dar, pero sí, al final, cómo necesitamos de ayudar a aquellos que están caídos. O sea, me estás hablando de la moral próxima. Y me gustaría empezarlo pues, como empieza del verso 25 al 37, y dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y me gustaría, pues al fin y al cabo, en esta parábola empezar desde el principio, y cómo este intérprete de la ley le pregunta al gran maestro, al final, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que cuando iba viendo, me quedaba asombrado cómo un maestro de la ley le preguntaba al mismo Jesucristo, y luego después en la primera pregunta dice: maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Y como luego le respondió, hizo bien. Pero luego me fascinó algo, Rubén. No sabía quién era su prójimo. No sabía quién era la persona que tenía que ayudar. No sabía la persona, Rubén, que tenía que amar. Parece mentira que hoy día los mismos cristianos, ¿vale? Porque estos eran judíos. Sí lo sabía. Yo discrepo porque dice la palabra del Señor en Levítico 19, 18. O sea, lo que pasa es que, ¿sabes qué hicieron? Ellos hicieron, los judíos hicieron una estructura en cuanto a las leyes y se las llevaron a lo que más les convenía, ¿vale? Dice en Levítico capítulo 19 y 18, dice: y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rocerá sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiera tocado el hueso. O sea, quiere decir, a las personas de su propia nación y su misma etnia. Pero, más adelante, en el libro de Levítico, más adelante, en el versículo 34, también se refería al extranjero, no solamente al de la nación. Por eso él dice: ¿y quién es mi prójimo? Porque él sabía quién era su prójimo.
Y Jesús le dio el alcance que tenía. Tu prójimo no es solamente el que a ti te agrada, sino también el que te desagrada. Es que al final, y vamos a entrar ya de lleno, parece que nosotros muchas veces leemos la Biblia como queremos Claro, y la utilizamos para nuestro propio beneficio, claro. pero no sabemos que la Biblia no es solo para que lo que nosotros queremos, porque al final dice que ella es espada. Y perdóname, pero la espada cuando entra, Paco, muchas veces no hace bien a nuestro interior. Mira, que es que antes, perdona que te corte, porque antes me he equivocado. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, a los hijos de tu pueblo. Entonces, él se agarraba a este versículo, el listillo este, se agarraba a que el prójimo eran los de su pueblo. Pero mira lo que dice en el versículo 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. Aquí viene la segunda parte, que a este no le gustaba. Dice, que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Entonces, si yo lo estoy leyendo hoy en el 2019, este hombre en su momento también lo leyó. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, él sí sabía quién era su prójimo, pero no quería llevar al terreno de la práctica, ¿vale? Y habían olvidado el mandamiento. Lo que pasa es que muchas veces nos pasa eso por el simple hecho de que a lo mejor no nos gusta ese amor. No nos gusta amar a las personas que no tienen las mismas culturas que nosotros, Paco. Muchas veces, vamos a decirlo abiertamente, por ser pueblo de Dios parece que discriminamos a personas porque a lo mejor no están conformes a la voluntad de Dios. Y por eso ya parece que nosotros somos los buenos y ellos son los malos y que por ellos no merecen ni el amor de Dios ni nuestro amor. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios, ¿sabes que es capaz, Paco? De que le insulten y siga amando. De que la abofeteen y siga pidiéndole perdón al Padre porque no sabe lo que hace. Fíjate dónde llega el amor de Dios, donde es necesario que demos luz en medio de este mundo de tinieblas. Y créeme que así nunca llegaremos a ser el gran pueblo de Dios que da luz. Necesitamos al fin y al cabo de ser verdaderamente aquellos samaritanos que aunque no nos parezca bien y aunque parece que estamos contrariados, al final somos aquellos que restauran. Cuando estaba viendo esta historia, ¿vale? Dice que esta persona descendía de Jerusalén. ¿Sabe en su momento que era Jerusalén, Paco? La ciudad santa. Dice que sale de la ciudad donde en teoría está la presencia del Señor. ¿Sabes qué era Jericó? La ciudad de comercio. La ciudad del paganismo. Donde allí parece que fíjate qué contraste. Va de la ciudad, ¿vale? No sabemos por qué motivo, pero vamos a ponerlo. De la ciudad santa a la ciudad del paganismo. Va a la ciudad del comercio. Y fíjate, Rubén, que en medio de esto le salen unos ladrones. Le salen unas personas malas en medio de ese camino. Es que cuando, y lo decimos al pueblo de Dios, y cuando te lo decía, Paco, que hay mucho que tocar, es verdad, porque lo vamos a decir así, parece que cuando salimos del Evangelio, que cuando salimos de los caminos del Señor, va a venir, al fin y al cabo, derrota a nuestras vidas. Va a venir luchas a nuestras vidas, porque dice que Él no ha venido sino solo para hurtar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sabe? Uno de los teólogos de la época del medievo, ¿sabes cómo interpretó la salida de este viajero? Este viajero que salió tan alegremente de Jerusalén, que la Biblia declara que iba muy bien artesonado, o sea, se ve que era un hombre comerciante, un hombre de poderes. Hombre, si le iban a robar. De poderes, ¿vale? Este viajero fue un poco imprudente porque este camino que cogió le llamaban camino de sangre, Eduardo, ¿vale? De Jerusalén a Jericó hay aproximadamente unos 30 kilómetros, ¿vale? Jerusalén está aproximadamente a unos 800 por encima del nivel del mar y Jericó es todo lo contrario, está a 400 metros por debajo del nivel del mar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un desnivel, hay unas rampas, unas caídas y una subida en este camino, ¿vale? Que era el camino propicio para que los ladrones
y la gente de mal vivir se acumularan allí para robarle a las personas pudientes. Y un teólogo en la época del medievo, este viajero lo interpreta como cuando Adán peca y sale del Edén. ¿Vale? Cuando el hombre peca, se parece a este viajero, sale de Jerusalén. ¿Sabe lo que significa Jerusalén, Eduardo? Ciudad de paz. Sale de la paz para encontrarse. ¿Sabes de qué es símbolo Jericó? Jericó es símbolo del mundo, de paganismo, como tú muy bien has dicho. Entonces, podemos interpretar que la salida de este hombre fue un poco aventurada. A lo que tú decías de que muchas veces lo que estamos dentro criminalizamos, porque ese es un buen tema para empezar. Hay algo muy especial en nuestra mirada, y es que debe de estar la mirada de Cristo. Amén. ¿Vale? Porque nosotros por nosotros mismos, Eduardo, verá, cuando nosotros nos creamos en el mundo que estamos, que es un mundo de fe, que nosotros podemos dar algo, mal apañado vamos, ¿vale? El mundo en el que estamos podremos ser válidos cuando, como dice el autor de Hebreo, puestos los ojos en Jesús. ¿Vale? Lo dije en el otro programa, y es que a mí me encanta la canción de Marcela Gandara, dame tus ojos para mirar. ¿Vale? Es solamente con la mirada del Señor, porque si no nos pareceremos a estos hombres. Estos hombres, y vuelvo a repetir, estos hombres fueron buscando, porque ellos convinieron, porque Cristo, date cuenta que hizo una revolución en Israel, en enseñanza, en prodigio, en señales, en milagros. Entonces, lo que ellos intentaron por todos los medios es ridiculizar a Jesús. ¿Vale? Estas preguntas, Eduardo, venían ridiculizando. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús no ridiculizó, pero sí exhibió lo que había en el corazón de todos ellos. ¿Y qué es lo que había en el corazón? Pues que ellos no amaban. Ellos habían convertido un legado importantísimo de paz que les entregó el Señor en el Sinaí, lo habían convertido en un mero sistema frío y ausente de Dios. Llega a decir que por los mandamientos del hombre invalidan la ley de Dios. O sea, fíjate, dice que la ley, o sea, dice que la palabra es muerta, pero el Espíritu es quien vivifica. Y leyendo el trasfondo de esto, no es que fuese mala la palabra, sino que ellos por su ritual, por su forma de verlo, habían matado esa ley, por así decirlo, y era muerte para ellos. No es que la palabra sea mala, no, se dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Cómo va a ser la palabra del Señor mala? El caso que para ellos, cuando querían seguir la ley, mataba por el simple hecho de que ellos querían, al fin y al cabo, hacerse como que ellos eran grandes, ya no solo que enseñaban, sino también que cumplían. Pero el mismo Señor Jesucristo llegó a decir que ellos nunca cumplieron la ley. Y conforme iba viendo, ¿vale? Me hace bien cómo tantas veces han querido, como tú bien has dicho, tentar al Señor, pero ¿qué es cada día la persona que entiende de su palabra? Que no dice que no le pillaron en ningún desliz, en medio de sus preguntas y en medio de sus respuestas. ¿Sabes por qué? Porque estaba preparado en medio de lo que hacía. Qué pena que nosotros iría, y así lo digo, no estemos preparados contra la venida de este mundo, con las cosas que muchas veces como cristianos no sabemos muchas veces qué hacer. Necesitamos hoy día más que nunca el amor de Cristo, pero en medio del amor de Cristo nunca llegaremos a fraguarlo, Paco, si no sabemos la palabra, si no sabemos el amor porque muchas veces decimos, Señor, háblame, y cuando hemos cogido la palabra y hemos visto lo que el Señor nos ama, cuando hemos visto lo que hizo el Señor Jesucristo por nuestras vidas. Si es que necesitamos hoy día más que nunca experimentar la misericordia del Señor a través de su palabra. Necesitamos más que nunca conocerla a través de su palabra. Si es que es a través de su palabra, Eduardo, donde nosotros recibimos la luz necesaria para tomar buenas decisiones. O sea,
Este viajero fue un imprudente. Dios no llama a la prudencia, Eduardo. Este intérprete de la ley, es verdad que este intérprete de la ley venía a buscarle guardianizar a Jesús. Y este viajero, como hemos comentado antes, fue un imprudente. Dios nos llama a la prudencia, Eduardo. Yo creo que este viajero tendría que saber qué camino estaba cogiendo. Sí, sí, claro, ¿verdad? Pero es como cuando el cristiano cae, resbala, ¿vale? Salimos inconscientemente, conscientemente, pero la debilidad de la carne muchas veces nos vence. Como el hijo pródigo, ¿no? Exacto, exactamente. Muchas veces caemos en la tentación, ¿vale? Pero desde aquí hacemos un llamamiento a que Cristo siempre llama a amar, a dar una oportunidad. A ti, si tú has caído, si has resbalado, no te preocupes. Si Cristo siempre te está esperando con esos brazos abiertos, esos brazos amorosos, ¿vale? Quien criminaliza es el hombre, Cristo. Cristo siempre está lleno de amor. Por eso vamos un paso más hacia adelante en los versículos. Y es que vemos cómo cómo vemos este hombre, cómo cuando le dieron esa gran paliza, vamos a darle un poco, vino el samaritano y lo llevó, lo curó y luego lo llevó al mesón. Pero antes de llegar a ese tema vamos a quedarlo ahí y proseguiremos más hacia adelante. Pero en medio del samaritano, Paco, hubo dos que también vieron al samaritano. Es una pena, Rubén, que tú hoy me veas roto, me veas mal, me veas... Porque a lo mejor no nos pegan una paliza ahora cuando salgamos de la radio, Rubén. Pero a lo mejor sí nos dice... El Señor no la pegue, que nos tengan un jamoncito. Pero ojalá, vale, cuando Rubén veas que yo estoy mal porque me han dicho una palabra, vean que estoy mal porque a lo mejor me han dicho algo, o a lo mejor he sido piedra de tropiezo o me han hecho tropezar, seas tú ese buen samaritano. Yo, para entrar un poquito con vosotros y darle algo de lo que yo veo en el samaritano, ¿no? Muchas veces en este camino, como estabais hablando, en estas circunstancias de la vida, que vamos andando y vamos todos perdidos, y cuántos necesitamos, si es que no viene nadie a hablarnos, si es que no viene nadie a ser el samaritano, todos vienen a juzgarnos, siempre viene el levita, pero nunca viene el samaritano a echarnos una mano, a echarnos a echárselo a cuesta, a llevarlo al médico, a sanarlo, nunca viene. Y muchas veces todos por quejarnos, todos por tener esa manera de pensar, toda esa manera de que necesitamos ese samaritano, porque todos queremos que nos rescaten, que nos lleven a buen puerto, que nos lleven a buen lugar, que nos den buena comida, como nos dio el samaritano, y llevarnos al mesón. Pero es que yo creo que al final es normal, nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones, dice, pero confías en mí porque yo he vencido el mundo. Pero es una pena, ¿vale? Porque nosotros, inconscientemente, como bien hemos dicho, sabiendo que quien se aparta del mundo, si es en el mismo cristianismo, y al final tienes tu lucha, tienes tu guerra, yo creo que aquel que sale en medio de este mundo así, a la aventura, a la guerra, el enemigo se lo come. No hay otra palabra más para describirlo, que es que el cristiano que sale al final, si la cobertura del Señor, si la presencia del Señor al final, es un cristiano que tendrá que venir como aquel hijo pródigo. Tendrá que darse cuenta que cuando va, porque al fin y al cabo, los valores que tiene el Señor, y cuando sales por ahí, Paco, lo que quiere hacer este mundo es desvalorizarlo, es romperlo. Porque diremos que este iba con riquezas, pero ¿qué riquezas tenemos nosotros hoy día, Paco? Al fin y al cabo, las riquezas que tenemos nosotros son los valores que el Señor nos ha dado. Las riquezas que tenía ese hijo pródigo, si lo pasamos a nosotros, es la palabra que el Señor nos ha dado, es el amor que tenemos. Pero hoy día este mundo, yo he visto a cristianos que han estado siempre ahí, pero cuando se han apartado del Señor, han sido capaces de hacer cosas que no lo hacían cuando estaban en la presencia.
Porque este mundo quiere robarte, quiere destruir aquello que Dios te ha dado. Aquella riqueza moral y espiritual que te ha dado, quiere destruirla por completo. Y yo creo que en medio de esto, diremos a ver este sacerdote y este levita. Es una pena que hoy día veamos a personas en medio de las iglesias, porque ellos estaban en el templo y ministraban en el templo. Es una pena ver cómo hoy día Rubén, en medio de esto, dice que el sacerdote era el primer cargo en medio del templo. Puedo contar algo que hoy he escuchado en una radio y algo que viene a lo que el mundo ya no busca. Y hay algo que un joven, no sé si se ha presentado la voz o algún tipo, y le ha dicho, dice, yo quiero ser, hablaba de la iglesia católica y hablaba de ser cura, quería ser cura. Y todas las personas se han quedado asombradas, como que estaba eligiendo una profesión, como estaba eligiendo algo el niño. Y a veces todos necesitamos buscar como ese joven que en ese momento está buscando servir a otras personas, como servir y presentar a Cristo en todos lados. Y dice, y se ha quedado asombrado. El mundo se ha quedado asombrado. Pues así es nuestro samaritano que es Jesús, ¿no? Se ha quedado todos asombrados porque, aunque todo el mundo, Eduardo, quiere hablar de él, pero solo él puede hablar de él, solo hay un samaritano. De hecho, si vemos la escena, el primer personaje hemos dicho que es el guerrero, que fue un poco imprudente. O sea, Dios nos enseña en esta parábola a que seamos prudentes, ¿vale? Pero el segundo personaje, Eduardo, es un sacerdote. Como tú muy bien has dicho, un sacerdote era la máxima representación dentro del templo, ¿vale? Era el mediador entre el pueblo y Dios. O sea, era una figura importantísima en la sociedad judía. Pero daros cuenta como el ser humano tiene la capacidad intrínseca de cambiar el orden de los valores, ¿vale? Que le fueron entregados por Dios. Entonces, o sea, Dios ha bajado en el Sinaí. Se ha molestado para ponerse en contacto con el hombre. Se pone en un cara a cara con Moisés. Les delega una serie de leyes. O sea, él baja y sirve al hombre. No les vale con eso, que cambian el orden de los valores. Llega tal el cumplimiento del ritual que por malinterpretar un texto, tú date cuenta el texto que malinterpretaron. Número, capítulo 19, versículo 11 dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Pero si este hombre no estaba muerto. Estaba maltrecho. Si este hombre estaba moribundo, pero no estaba muerto. No estaba cadáver. Fíjate, el samaritano con el aceite y vino. Ya. Espera, deja ahora el personaje del samaritano. Vamos a centrarnos en el del sacerdote. O sea, Rubén, que es que tengo que ir al culto, que voy a predicar. Y como tengo que predicar, no me puedo parar contigo, que me estás llorando, contando un problema muy importante de tu casa. O sea, y te digo, mira Rubén lo que te digo, que es que me tengo que ir al culto, que tengo que oficiar, porque hoy me toca a mí predicar. El Señor me diría, pero amigo mío, ¿qué mayor mensaje puedes utilizar con una persona que te está abriendo el corazón y necesita tu ayuda? Que no está moribunda, pero su corazón está sangrando por el problema que hay en su casa, o a ti, Eduardo. Necesitas ayuda en ese momento. Eso es lo que estaba haciendo el sacerdote. Si te toco, me pasa a mí que no me toca la porción del animal para comer. Y si te toco, no me puedo hacer el importante en el templo. Y si te toco, no puedo hacer, aunque sea sinceramente, el rito del sacrificio. Amigo mío, si antes, ya dice la palabra del Señor, tanto en Osea como luego en Malaquía,
Dice, hastiado estoy de vosotros y de vuestras ofrendas. Quiero misericordia. Si es que el Antiguo Testamento, ellos no se podían excusar, el Antiguo Testamento está plagado del llamamiento a la misericordia y al amor al prójimo. Pero lo malentendemos. Ponemos antes lo que el bien nos hace Ah, claro. a lo que verdaderamente Dios nos llama. Por eso tantas veces pues hemos llegado a hacer como tú bien has dicho. No, que hoy tengo que subir ya la estrada, hoy no te puedo aconsejar, a lo mejor mañana, a lo mejor. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que hoy día pasamos de largo, Paco, y al final ¿sabes qué pasa? Que el samaritano, que el moribundo sigue ahí. Pasamos de largo y hay gente en medio de las iglesias que siguen ahí y a lo mejor no necesitan otra cosa sino una ayuda. Necesitan una persona que no mire tanto un cargo público o que se le mire públicamente o que desee o que no se manchen sus manos, por así decirlo. Pero, qué maravilla. Si es que nuestro maestro Eduardo era... Me río porque es que él se paraba en medio. Se paraba en medio de un escenario, valga la redundancia, hablando del pasaje de la samaritana. En aquellos tiempos, Eduardo, un hombre no podía hablar con una mujer, y menos con una mujer que no contraria y con la reputación que tenía esta. Pero mi Cristo estaba fuera de todo. Mi Cristo lo único que quería era hacer bien. Pero termina esa historia y coge la historia de aquella mujer que querían apedrear porque la habían pillado en un pecado. Este no tenía problemas de impureza. Lo que le sobraba era el amor y la misericordia. Pero el amor con la palabra, porque con esta mujer, con la que estaba en práctica de pecado, no utilizó nada, sino, no, si vosotros lo podéis hacer porque así lo ha dicho Moisés, dice, pero quien esté fuera de pecado, dice que sea el primero que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron? Dice, y todos por su conciencia se fueron marchando uno a uno, porque delante del espejo de la palabra todos hemos fallado y todos hemos caído. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. O sea, el modelo a seguir, ¿cuál era? ¿El intérprete este de la ley? ¿El doctor este de la ley? ¿O Cristo? Y hoy la iglesia, como dice Pablo, dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Dejemos a Cristo y cojamos a Pablo. Pablo iba saliendo de las ciudades donde predicaba y una de las veces lo tuvieron por muerto, Eduardo. Pero todo por amor. Todo por amor al prójimo. Muchas veces, Eduardo, decimos que amamos a Dios, pero lo negamos porque no amamos a nuestro prójimo. Pero es que todo es por el método donde hemos visto en la palabra, porque Pablo decía, si yo amaba a Dios celosamente, pero claro, como Pablo entendía la Escritura, no la entendió por el simple hecho de que estaba cegado por el conocimiento que ellos tenían, por el conocimiento que al fin y al cabo iba pasando de generación en generación. Pero es que me pones la guinda en el pastel. Vamos a ver. ¿Qué era Pablo? Un hombre ritualista, un hombre de ley, porque yo no me he inventado el segundo mandamiento de la ley, amar al prójimo como a uno mismo. O sea, ellos estaban cegados por el ritualismo. Lo que trato de decir y lo que trato de explicar es que el ritual no puede estar por encima del amor, de la misericordia y de la compasión. Dios nos habla. Jesús, esta parábola viene precedida por una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y yo digo hoy, y lanzo la pregunta, ¿quién es tu prójimo? Pues... Antes de contestar a esa pregunta, porque es muy difícil, Eduardo, porque muchas veces
a veces yo mismo me creo que soy yo, mi mismo prójimo. Me amo yo más que a nadie. Ese amor que a veces te tienes a ti mismo, que también es... Porque amar a tu prójimo es importante, pero a veces saber quién es tu prójimo también es maravilloso. Porque amarnos a nosotros mismos también es demasiado. Tenemos que amarnos a nosotros, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ahí va el concepto del prójimo. Dice, no podemos, dice, hay un texto que dice la Biblia, Paco, que si no amamos a los que estamos aquí, a los que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios? Que está tan arriba, tan grande, es tan grande y tan maravilloso. Pero como su amor es tan grande, tan sublime, así nos deja ese texto, ese mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos. Es que al final vamos un poco más hacia adelante y conforme iba viendo los levitas, al final, Paco, no tenían nada, sino que la heredad de los levitas, ¿sabes qué era la riqueza? Era Dios. Pero fíjate cómo hoy día hemos abandonado la riqueza tan grande por decir, no, si es que Dios ya está conmigo y parece que no necesitamos de ayudar al prójimo. Es decir, no, si es que Dios parece que ya me bendice por ser hijo suyo, porque mi herencia es Cristo, porque mi herencia es Dios. Y yo veo a uno maltrecho, a uno roto, a uno que necesita mi ayuda y hago un ojo ciego, hago los ojos ciegos y no veo verdaderamente y no tengo compasión de esta persona, que veo que a lo mejor Paco necesita mi ayuda para seguir hacia adelante. Y muchas veces dice una vez, dice maldito aquel, dice que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeños. Dice mejor, creo que era, dice, mejor le fuese que se atase una piedra al cuello. Dice, porque uno de estos pequeños se pierde por culpa de vuestras obras. Claro, es que es la ley de la sociedad, o sea, es la ley social que Jesús deja en las Escrituras. Dios, o sea, Cristo nos dio una serie de éticas de comportamiento, ¿vale? Y es al que te pida una capa, dásela. Al necesitado, dale de comer. ¿Sabes cuál fue el pecado del rico? No fue ser rico, para nada. El pecado del rico fue el no utilizar su riqueza para darle de comer y darle dignidad a aquel Lázaro. Fue la avaricia que me hace de ser malo, de tener maldad, no de tener bondad. ¿Sabes que dice, en lo primero dice que este hombre, que Lázaro, estaba lleno de llagas? Imagínate una persona que tú la veas, y muchas veces vemos a personas pobres en la calle, y es una pena decirlo, pero con ropa que hieden, pero muchas veces nosotros tenemos que mirar también y decir que qué pena de nosotros que muchas veces veamos a estos hombres y no tengamos compasión y misericordia de aquello que vemos mal. Y yo, cuando veía luego esta escena, porque lo tenía en el teléfono, veo y dice, Padre Abraham, pensando el rico como que su padre era Abraham, y dice Cristo, pero si desde Abraham, dice, puedo levantar incluso piedras, tiene hijos todavía Abraham. Dice, ¿qué nos pensamos muchas veces? Que por ser cristianos, hay muchos cristianos en la vida, en el mundo. ¿Qué nos pensamos muchas veces? Que después de esto nosotros tenemos ya como el cielo ganado. No. Necesitamos muchas veces de tener compasión con ese prójimo. Nos aconseja Pablo, ejercitaros en la piedad, ¿vale? La piedad hay que practicarla. La piedad hay que ejercitarla como se ejercita un músculo, ¿vale? Porque si no se ejercita se convierte en un músculo flácido. ¿Qué le pasa a una persona que practica deporte una vez al año? Pues nada, que los músculos brillan por su ausencia en el cuerpo. Pero parece que muchas veces, Paco, cuando hacemos algo bueno, vamos a decirlo en el sentido así más secular, de decir, jugamos a algún deporte, Rubén, yo sé que tú antes eras, ya ahora a lo mejor no, o tenemos algunos días de dieta, parece como que nos sentimos bien con nosotros mismos, pero porque en teoría sabemos que es bueno,
sabemos que lo estamos haciendo bien. Y parece que nosotros, un día que hemos ejercitado esa piedad, que hemos hecho algo bueno, parece que hemos limpiado nuestra conciencia. Como que, oye, que yo he visto a un mendigo y le he dado 5 euros. Y parece que con eso nosotros ya hemos limpiado nuestra conciencia hasta el año que viene. Pero mi ejercicio no tiene que ser una vez o 2 al año. El ejercicio es constante y diario. El ejercicio tienes que estar pensando en él. Porque si tú vives, como muchas veces hace una persona, te vas a poner a dieta después de Navidades porque te sientes mal, ¿qué ejercicio es ese? Si luego al final no estás pensando en él, te puedes deslizar. El versículo este de misericordia quiero, o sea, hacia estoy de vuestro sacrificio. Ese versículo viene en un tiempo en el que el pueblo de Israel se había olvidado completamente de Dios y de su prójimo, que no le importaba incumplir el mandato de Dios y hacer daño al prójimo. ¿Sabes con qué ellos se sentían bien? Con llevar al templo al animal y hacer el sacrificio. Limpiar la conciencia. El mero ritual. Y muchas veces hoy en día acallamos la conciencia. El otro día el hermano Emilio lo escenificaba muy bien. Nos ponemos 5 minutos y ya hemos dicho que hemos orado. No, era el pastor, el gordo, era el gordo que nos dijo. O vamos a la iglesia y acallamos la conciencia. Pero, amigo mío, esto es un mundo bajante. Qué evangelio tan penoso, por así decirlo. Tan bajo, tan poco lleno de vida. La palabra evangelio, Rubén, significa noticias. Noticias buenas vinieron a la tierra. Pero si yo no tengo relación con el Espíritu Santo, si yo no me levanto por la mañana y lo hago, si yo no escucho la voz de Dios a través de la palabra del Señor, si yo no me instruyo en el lazo amoroso con el que selló Dios la creación, el ser humano y todas las cosas que vemos. Pero todo ese conocimiento luego hay que llevarlo a la práctica. A la práctica, Rubén. A la práctica de amar a mi semejante. Si no hay amor, no tengo al Señor. Es que llega a decir el Señor, dice, pero ¿cómo me vais a amar a mí? Dice, si no me habéis visto y no amáis al prójimo que sí habéis visto. O sea, el Señor mismo nos demanda ya como que, oye, que no penséis que me estáis amando. Si no amáis a la persona que tenéis a vuestro lado, no amáis a vuestro prójimo, ¿cómo me vais a amar a mí si no me habéis visto? ¿Qué le dice aquello? Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué le dice hacedores de maldad? Porque no amaban, no ayudaban al prójimo. Nunca os conocí. O sea, a los cristianos. Vamos a mentarnos todos y sálvese quien pueda. Amén. O quien quiera, mejor dicho. A aquellos cristianos que no practiquen el amor, la misericordia y la compasión, le van a perdonar. Pero no están viviendo el Evangelio. Y cuidado, que por eso dice la palabra del Señor, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirarte, Eduardo, la iglesia que entra en el cielo será sin mancha y sin arruga. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la mancha? La mancha es el pecado. Pero Rubén, la arruga, ¿tú puedes concebir que una novia lleve su vestido a las bodas arrugado? Pues la arruga es el desorden. Es el que no te amo, pero eso nadie lo ve. Pero dice la palabra del Señor que nos esconderemos en algún sitio que su ojo no nos vea. La arruga es el desorden interno que se produce en el corazón, de que yo no te amo o yo no te perdono. Fíjate que en este buen samaritano, por conciencia humana, si él hubiese querido, no te hace bien, porque el samaritano y los de Jerusalén eran contrarios. Como bien vemos en la parábola de la samaritana,
Eran contrarios. 800 años antes tiene un recorrido histórico. En el último rey de Israel, en Segunda de Reyes, en capítulo 17, versículo 24, surgió que el pueblo de Israel, el lado del norte, sucumbió ante Asiria, ¿vale? Asiria deportó a toda la gente de Israel, quedó allí unos pocos habitantes, y trajo gente de Babilonia y de otros pueblos. Entonces, samaritano era una mezcla, ¿vale?, entre judíos y gentiles, ¿vale? Y eran contrarios, completamente contrarios, con los de Jerusalén, con la parte sur, con la parte de Judá. Claro, esta gente para ellos eran herejes, eran gente que no eran buenas, llenos de maldad. Por eso ellos los despreciaban. O sea, era como los inconversos, por así decirlo. Era una persecución que los menospreciaban. De hecho, hay un dicho, y ahora ya te dejo yo a ti, hay un dicho que dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. Ellos despreciaban todo lo que era el norte, lo despreciaban. Los de la parte sur, que eran los mejores religiosos, quien tenían el templo más cerca y quien eran los más limpios. Sin embargo, los del norte para ellos eran gente del vulgo, gente de la plebe, que ellos en su corazón despreciaban. Pues sabes que te digo, Paco, que para mí yo soy el moribundo. Porque nosotros vinimos con el pecado de Adán. Y si no fuese hoy por el buen samaritano que simboliza para mí Jesucristo, no hubiésemos sido nada. Jesucristo nos era contrario porque le dice que al final no podíamos ser porque el pecado destituyó a Dios del hombre. Pero hubo un samaritano, que el samaritano al final, si él quería, tenía menos derechos que hacer que los otros dos, Ninguno. que el sacerdote y el levita. Pero dice, siendo rico, se hace pobre. Siendo Dios, se hace hombre. Y dice que dice la palabra, dice que el samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Es que un corazón donde no esté amor, donde no haya amor, donde no haya misericordia. ¿Cuánto nos perdonó Cristo, Eduardo? Cuánto amor derramado en la humanidad. Yo pienso, Rubén, un poco el amor derramado de Cristo. El otro día veía la pasión de Cristo, Eduardo, cómo lo flagelaba, cómo sufría, pero no le importaba. ¿Sabes por qué? Porque detrás de todos aquellos sufrimientos estábamos tú y yo, Eduardo. He visto esto, y después de la misericordia que tuvo Cristo, que tuvo el buen samaritano, vamos a decirlo, se dignó a mirarlo por la misericordia. Dice que no sé, aceite y vino, cómo lo curó y lo sanó. Pero, viendo una prédica en medio del buen samaritano, dice que muchas veces nosotros nos hemos conformado con ese aceite y vino para seguir hacia adelante. Muchas veces pensamos que ya después de aceptar a Cristo, o de que Cristo venga a nosotros, nos hemos quedado así. Nosotros tenemos que entrar en el mesón, porque en el mesón está la restauración, en el mesón está aquella intimidad para volver a ser de nuevo el hijo que Dios quería para nosotros, la forma perfecta que Dios quería para nosotros. ¿Sabes que hoy día nos hemos conformado, Paco, con aceptar a Cristo y no ir al mesón para ser restaurados, Rubén? ¿Sabes que hoy día es una pena que nosotros mismos no queramos verdaderamente entrar en ese mesón? Dice que Él dio 2 denarios, creo que era. Dice, y lo demás, ponlo tú. ¿Y sabes qué dice? Muchas veces nosotros tenemos que poner. Dice, porque ya luego Él nos dará la recompensa. Dice, ya luego Él a lo mejor en el reino de los cielos nos dará la buena recompensa. Es necesario de que nosotros muchas veces pongamos, sin ver o no, que sabemos que hay una recompensa, pero no mires por la recompensa. Mira porque necesitamos muchas veces
restaurar a personas, bendecir almas y llegar a ellas. Cristo sinceramente, aquel mesón para mí es la iglesia. Amén. ¿Vale? La iglesia universal debe de ser ese mesón restaurador que debemos ser médicos Gloria a tu nombre. donde se restauren las vidas. Debemos tener formación bíblica, debemos tener corazón, debemos tener amor, debemos tener misericordia. Tenemos que tener, porque cuando vamos en el mesón hay algo que te enseña cuando vienen las personas a escuchar la palabra del Señor. Vienen las personas, Eduardo, y dice la palabra del Señor que nos ha mandado un mensaje, Juan. Dice, Dios borró mi pasado y bendijo mi presente y mi futuro está en sus manos. Cuando estamos en ese mesón, vemos el presente donde estamos en sus manos, donde el Señor toma cuenta de lo que quiere para nuestra vida. Y quiero decirte, amigo que me escucha y audiencia que me escucháis, que tenemos que agradecerle al Señor que Él ha sido nuestro samaritano, como dice nuestro hermano Eduardo, que nos ha rescatado y te quiere seguir rescatando. No sé qué me pasa, que llevo un tiempo que nada más me da tiempo para hablar de Jesús. Jesús está dispuesto a perdonarte, Jesús está dispuesto a ayudarte, Amén. Jesús está dispuesto a sanarte. Y con Jesús tenemos vida, en Jesús hay restauración en los hogares. Jesús tiene solución para tus problemas y hay tiempo todavía para sanar tus heridas, para entrar en ese mesón maravilloso donde el Señor te va a tratar, donde el Señor te va a borrar tu pasado y va a poner presente y futuro de verdad. Cuida este mesón que está preparándote el Señor para entrar en él y entra en sus manos cariñosas, donde el Señor te va a tratar contigo, va a limpiarte y va a sanar tus heridas. Dios le bendiga, hermanos, Dios te lo bendiga. Bueno, pues yo creo que tú ya has finalizado el tema, director, por cómo ya decirte nada más, como hemos dicho, el amor de Dios está en nosotros. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Porque el amor viene de Dios, porque dice que Dios es amor. Por eso, seguramente, tú seas cristiano, me estás escuchando, sé un buen samaritano. Aquel que aunque los grandes o las cabezas que son visibles no restauran a lo mejor, tú que estás en el secreto a lo mejor, que a lo mejor no estás visto, sé tú quien puedas restaurar aquellas almas. Vea por aquellas almas que están rotas, a por ellas almas que están cada día decaídas, pero créeme que Él te pagará conforme a lo que has hecho. Por eso en esta tarde te invitamos a conocer a este buen samaritano. Si tú a lo mejor eres el que estás roto, decirte que entres en la intimidad del Señor, porque Él te va a bendecir y vas a ser de bendición. Herido que nadie le ha ayudado y Él lo sana, lo cura con aceite y vino y le dice una palabra: sígueme en el camino. Bueno, diréis, si quieres ya que has escogido esta canción, terminamos el tema, terminamos el programa, y yo creo que hasta la semana que viene, y os dejamos con el buen samaritano. Y con aceite y vino